Bueno, pues Fernando, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias de verdad por concedernos esta entrevista. Te voy a hacer, si no te importa, una breve presentación tan breve como decir que eres Fernando Cocho y que te dedicas al análisis de inteligencia, una disciplina que al final pues, nosotros en Sectucrime tratamos muchísimo, sobre todo porque los criminólogos, que es parte de nuestro público objetivo, bastante amplio, no conocen esta salida, ¿no? Hay muchas veces pues, que se asocia más, quizás, bueno, hay gente que no la conoce directamente y hay gente pues, que la relaciona con a lo mejor relaciones internacionales, con ámbitos más de seguridad que no saben ni cómo se accede, ámbitos muy privados, muy poco transparentes incluso en cierto sentido, me han llegado a decir. Y bueno, me gustaría personalmente que nos explicaras un poco qué es para ti la inteligencia, qué es eso de análisis de inteligencia. Bueno, la inteligencia para mí es toda mi vida. Llevo más de 30 años dedicado a este ámbito o al láteres o paralelos, ¿no? El problema de la inteligencia y lo que es la inteligencia es una forma, una metodología, una disciplina, depende, que para muchos no es científica, pero sí ejerce o sí se utiliza con metodología científica o debería utilizarse con metodología científica para encontrar soluciones o buscar información, obtener datos estructurados o no estructurados, ya veríamos, con esos datos hacerte un estudio, una visión, una panorámica de qué ocurre, esa información transformarla en conocimiento y ese conocimiento, cuando se deriva a la toma de decisiones, a la acción, es inteligencia. Si solo se queda la parte de conocimiento o la parte de generar volumen de información, no sería nunca inteligencia. La inteligencia solo es cuando hay una decisión. Y solo puede haber una decisión cuando previamente, incluso a la selección de fuentes o de datos, has buscado o quieres buscar algo concreto. Solo puedes encontrar aquello que previamente estás buscando. Podemos decir que la inteligencia es, utilizando una paradoja cinematográfica, es como el antidios. Dios lo ve todo, lo focaliza todo. La inteligencia focaliza lo que en sus ojos has puesto. Y esos ojos son la directiva de inteligencia. La inteligencia puede valer para criminología, obviamente, para análisis de perfiles criminológicos, de modificaciones estructurales sociales, para ver conflictos sociales inherentes a ciertos comportamientos políticos o no, derivadas de influencia de otros países. Vale de hecho, para hacer prospectiva, es decir, análisis de los escenarios futuros en virtud de unas probabilidades o unas circunstancias que se ponen como hipótesis. Es algo que a la gente le llama mucho la atención, porque en inteligencia tienes que tener un background, un montón de información, de informes, digámoslos, aunque no vayan a ningún lado. Tienes que generar escenarios aunque no vayan a ningún lado, ¿no? Esto es como las películas. Usted tiene un plan para invadir Checoslovaquia. Bueno, nosotros tenemos un plan para invadir cualquier país, porque es un ejercicio, es un juego, entre comillas, un juego de guerra en este caso, en el que los analistas de inteligencia tienen que trabajar en ello, militares o civiles. Pero hay que hacer una salvedad. Una cosa es la inteligencia institucional, ¿vale?, que sería derivada de la inteligencia económica, porque se supone que es una inteligencia de un país, que lo hace los aparatos de inteligencia de un país o los servicios de información de las policías, Guardia Civil, policías autonómicas, etc. Y otra cosa es la inteligencia privada, es decir, aquella que hacen con o sin apoyo institucional las empresas para resolver sus problemas o para conseguir mejorar su ventaja competitiva. ¿Cuál es el problema? El problema... De hecho, además era una de las preguntas, por cierto, que te íbamos a hacer, que te iba a hacer yo ahora mismo, que era esa diferencia, ¿no?, entre lo público y lo privado, que es un poco también la diferencia entre lo que la gente cree y lo que es en la parte privada, ¿no?, que también se pueden dedicar a otro tipo de funciones. Claro, es que lo público se supone que obedece a una directiva de inteligencia que es el gobierno, el Estado, el gobierno y la oposición pactan como una hoja de ruta para la mejora del país. Se supone que es eso. Y la privada es los intereses de una organización legítima, que tiene unos intereses legítimos a la hora de ser más competitiva. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo del país
o la legislación, los intereses del Estado entroncan con los intereses, es más, deberían hacerlo, con los intereses de las empresas. Porque las empresas son la punta de lanza de los intereses de un país. Y ahí ya se mezcla. Por tanto, el que las empresas privadas hagan inteligencia de cualquier tipo, hay muchos tipos de inteligencia, o muchas ramas de la inteligencia, no solo es necesario, sino es perentorio. El que hagan prospectiva y sean empresas multidisciplinares en ese ámbito genera un beneficio para la organización y un beneficio para el país. Pero ¿qué ocurre cuando esa cultura de inteligencia o cultura de seguridad o cultura de defensa, por los motivos que sean, en estos momentos pues no está suficientemente difundida o no tiene suficiente calado en la sociedad? Cuando tú dices que eres analista de inteligencia, inmediatamente te adscriben a ser un espía y te adscriben a pertenecer al CNI. No, eso no es así. El CNI tiene sus funciones, que vienen en una directiva concreta, específica, y en un reglamento específico, y obedece a unos intereses institucionales del gobierno, del Estado y de la oposición, que recibe también sus informes de inteligencia. El jefe de la oposición siempre los recibe, un extracto, un abstract, ¿vale?, como otros diputados, y al final generas una bola en la que, coloquialmente hablando, muchos frikis o muchos advenedizos se aprovechan de esa situación de indefensión o de zonas grises para salir adelante formando o no formando con 4 libros que han leído a supuestos futuros personas que les interese la inteligencia, ¿no? Y eso es un problema. Pero ocurrió lo mismo hace 20 años con el tema de la seguridad privada en España, o hace 20 años con el tema de la informática, ahora con las redes sociales. Entonces hay que tener claro qué diferencias hay. ¿Que se pueden mezclar? Hombre, evidentemente, empresas o instituciones grandes que abarcan mucho poder y mucha representación de un país, marca país, pues evidentemente tendrán contacto con la administración en cualquiera de sus puntos, los cuales evidentemente le facilitarán, si es pertinente, información para su competitividad, porque evidentemente es el interés del país. En otros casos no ocurre así, porque las empresas no se fían del Estado, y eso es un problema. Si no confiamos, he dicho Estado, no gobierno, si no confiamos en el Estado, en las instituciones, en los funcionarios dedicados a estos ámbitos, en economía, en agricultura, en cualquier sector, en asuntos exteriores, las embajadas, si no hay una estructura bien creada y confiamos en ella, pues al final cada uno va como Don Quijote, ¿no? Y aún así a veces pues sale bien. El problema está en cómo conseguir cambiar cómo conseguir revertir esa problemática, ¿no? Entonces, si la administración tutela o tutelase, como hizo anteriormente, una difusión de la cultura de seguridad e inteligencia hacia las administraciones, en este caso universitarias, que comenzaron hace tiempo ya, para darse a conocer a la sociedad de manera transparente, si hace un hincapié en publicitarse de una manera determinada para que la gente conozca los mecanismos, y ahora hablaremos de un par de ellos, que tiene la administración para poderles ayudar, las empresas lo ven como una intromisión, lo ven como un estado paternalista. Y entonces hay un conflicto. Decía un buen amigo mío dedicado a inteligencia de otro país que nuestro problema reside que cuando cambia el gobierno, en su caso, en este país, cambia el 20% de las políticas y el 80% de las políticas son estratégicas y no cambian. Mientras que cuando cambia el gobierno en España, el 80% cambia y el 20% permanece. Yo tengo mi opinión de por qué ocurre eso, y es una opinión absolutamente políticamente incorrecta y que quizá algún día me lleve a la cárcel, ¿no? Y es porque hay intereses creados de gente que, aunque suene muy duro decirlo, pues trabaja para intereses diferentes a los de su país, y eso está más que demostrado. Pero, claro, son gente que tiene poder,
son gente que adquiere mucho poder y son gente que puede hacer lo que hace en virtud de unos mecanismos determinados. ¿Hay buena inteligencia en España? Hay excelente inteligencia en España. Hay excelente. No solo desde el punto de vista metodológico, sino desde el punto de vista de talento, sino desde el punto de vista también de herramientas. Pero también volvemos a lo mismo. Preferimos comprar herramientas en el extranjero que intentar incentivar, crear unas herramientas de inteligencia, que las hay, propias, hablo de la privada, no hablo de la pública, propias, que favorecieran a empresas españolas para poder salir adelante y poder competir con otras herramientas. De hecho, yo, por hacer un resumen muy breve de lo que estás comentando, la importancia sobre todo de esa vinculación entre el ámbito privado y público que hay en inteligencia y en temas de seguridad, que a lo mejor no te pasa pues como nosotros, ¿no? En el ámbito de Sec2Crime, por ejemplo, que nosotros tratamos este tipo de temáticas y nosotros desde el principio ya éramos conscientes de que tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Es decir, no es como casi cualquier otro sector en el que no tienes una responsabilidad a nivel ético, ¿no? Más allá de un código odontológico, por ejemplo, realmente es como un código odontológico que mezcla lo público con lo privado, ¿no? Obviamente. Es decir, como ocurre con la seguridad privada, con los mecanismos que hay de cooperación con Policía Nacional, con Guardia Civil, sus programas, etcétera, pero incluso más estrecho aún. Debería ser algo que al final es como comentas, ¿no? No te puedes desligar de por sí del país en el que vives, no. Porque al final estás representando unos intereses incluso de cara al exterior, pues por ejemplo nosotros en el ámbito de redes sociales, en el ámbito de que tú tienes un cara al público, ¿no? Y ese cara al público puede dar una idea al final en otras agencias de inteligencia de lo que es España, ¿no? En cuanto a país, incluso el tema de herramientas que comentas. En otros países tienen muy claro, créeme, el potencial, tanto en inteligencia pública como privada o empresarial, para entendernos, que tenemos en España. Y ya se encargan ellos de poner las zancadillas pertinentes o la publicidad pertinente o el marketing pertinente para denostar herramientas informáticas españolas. Ellos se encargan. Eso es obvio, es una parte de licitación o decepción para manejar sus mecanismos. Pero a mí me preocupa mucho más el hecho de que la gente no está formada en temas de seguridad o en temas de cultura de seguridad en sentido amplio. No hablo de seguridad en el sentido de militar solo o guerra, no, hablo de seguridad informática, de seguridad de transacciones económicas, de seguridad social en el sentido de una estructura social segura, en una seguridad vial, si quieres incluso, y no está acostumbrada a esas políticas, no está acostumbrada a ese mecanismo que todos los estados ponen y que sin embargo nosotros somos muy poco abiertos a la hora de usar. Es decir, no voy a decir marcas, pero ¿por qué usar un antivirus de un país extranjero, que es buenísimo, pero es de un país extranjero, por tanto puede tener puertas traseras, ¿vale?, de sus empresas, y las empresas están patrocinadas por los gobiernos, y no utilizar los antivirus, por ejemplo, que el gobierno español cede, además de manera irrisoria, casi gratuita, a disposición de las empresas. ¿Por qué? Porque no te fías de tu Estado. Pero sí te fías de los americanos, los británicos, los rusos, los italianos, los franceses. Sí te fías de ellos. No es posible que tengamos un potencial de talento tan tremendo y no nos demos cuenta de que está abandonado, no solo desde el punto de vista de financiación, que están los presupuestos generales del Estado, ¿no?, sino desde el punto de vista de apoyo institucional, de apoyo social. No porque tengas que decir, en el caso de los miembros del CNI, no pueden decir que lo son, obviamente, por su deber de reserva y prudencia y demás, y no tienes que saberlo, obviamente. Pero hay otras áreas de la administración, agencia tributaria, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, pesca, que evidentemente tienen que hacer inteligencia. Todas las funciones diplomáticas tendrían que hacer inteligencia, no más allá de las fichas de país. El Instituto Cervantes es un modo de penetración cultural y por tanto de la inteligencia en tanto que cultura nacional en otros países. No, eso, el Instituto Goethe o la Alianza Francesa o el colegio, evidentemente, todos lo hacen.
porque es un mecanismo de proteger tus intereses, de darte a conocer y de penetrar en la sociedad. Entonces, no seamos hipócritas, pero no seamos cainitas. Este país es mucho de Caín y Abel, de matar a tu hermano con tal de tú ganar algo. Si seguimos siendo conscientes de que la defensa de un país y la inteligencia es una tarea colectiva, si no nos damos cuenta de eso, estamos como estamos. Estamos sufriendo ataques, teniendo pocos recursos, teniendo poca confianza de las empresas, o que la gente que quiere hacer inteligencia pues encuentre dificultades a la hora de formarse o a la hora de acceder a unos recursos económicos. Es muy complicado.